Te bendiga el Altísimo y te dé la fuerza, el vigor para en medio de la tempestad poder soportar todo lo que ello implica. Te sea Él por amparo y protección en este tiempo, tu pronto auxilio en medio de la tribulación. Estamos en el capítulo 15 de la carta a los romanos. La palabra de Dios dice así. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, qué palabra para esta mañana. De una u otra manera, Pablo en el capítulo 14 estaba indicando al finalizar que el pecado, el pecado mío, el pecado tuyo, el pecado individual del creyente, eh, aunque se pretenda que está oculto, de una u otra manera, afecta el en derredor. Y lo llamativo de esta afectación es que Pablo dice, hace daño a la iglesia, destruye la congregación. Sí, es lo que Pablo está planteando. Porque esto que le acabo de leer del capítulo 15 hace parte de todo un cuerpo, de la porción bíblica, de toda la argumentación que Pablo ha venido haciendo en el capítulo 14. Y es que no puede pretender o creer que mis fallas, mis flaquezas, mis debilidades, no van a afectar, no van a hacer daño. Sí lo harán. Entonces Pablo, como lo decía en el audio anterior, estaba llamando a la iglesia a la cordura, a la prudencia, a actuar con responsabilidad, a tener una fe responsable. Sí. ¿Y en qué consiste esta fe responsable? Pablo dice, el que tiene fortaleza espiritual, aquel que es fuerte espiritualmente, está llamado a ser coherente y a tener un equilibrio espiritual. No sea que en medio de su fortaleza termine destruyendo la debilidad de otros. Bueno, imagínese usted que lo pongan a cargar un peso que supera sus fuerzas. ¿Qué puede pasar con usted? ¿Qué puede pasar con esa persona que lo ponen a cargar un peso que triplica la capacidad de sus fuerzas para soportar dicho peso? Pues se va a fracturar, se va a lesionar, o simplemente la afectación será tal que será destruido o aplastado literalmente. Sí, entonces Pablo en este contexto dice, ustedes los que son fuertes espiritualmente, los que crean tener esa fortaleza espiritual, en lugar de engreírse, en lugar de pretender ser superiores a los demás, de tener prepotencia, orgullo espiritual, sean prudentes, manejen equilibrio en la fe, tengan un balance de esa fe, tengan una fe coherente, una fe considerada, una fe sensible a la debilidad de los demás.
Una fe, yo voy a introducir este término, sabia e inteligente. Lo dice de esta manera. Así que los que somos fuertes, porque Pablo se consideraba fuerte, debemos soportar las flaquezas de los débiles. Bueno, ¿en qué consiste esto? Ah, el hermano tal, la hermana tal, se está molestando y no quiere congregarse, porque yo visto de esta manera o como esto que a ella no le agrada. Bueno, yo voy a aclararle esto, no se trata de ser hipócrita, no se trata de hacer cosas escondidas. Vuelvo y le repito, tu pecado afecta grandemente a tu entorno y específicamente a tu congregación, a tu comunidad, a tu fraternidad, a la comunidad de fe. Pero más allá de cualquier cosa te estoy proponiendo no dañar o no afectar con esa fortaleza, con esas convicciones fuertes de fe, afectar al hermano que está débil o a la hermana que está débil en la fe. Así de sencillo. Óigalo bien. Entonces, yo no puedo decir, dice Pablo, allá el hermano y su debilidad en la fe. Yo ya he madurado en la fe, yo ya he crecido en la fe, yo ya he entendido que esta palabra dice esto y así lo voy a vivir, así en los demás digan lo que quieran decir. Yo no puedo ir por allí siendo un hombre de fe, una mujer de fe, pretendiendo que me importa un bledo lo que los demás digan y piensen. Lo que los demás miembros de la comunidad de fe digan y piensen, a mí no me puede importar un bledo, yo tengo que ser coherente. Tengo que usar de misericordia con ellos. He tenido el privilegio de entender la palabra, de crecer, de evolucionar en la palabra y en el poder del Espíritu Santo. Ellos todavía no han crecido de esta manera. Entonces yo tengo que ser tanto consciente de mi fortaleza espiritual como consciente de la debilidad de estos hermanos. Yo no sé si está comprendiendo en esta mañana. Bueno, pero esta coherencia tiene un propósito y es construir, es edificar el reino de Cristo en cada creyente. Aquí no se trata de pretender que a mí no me importa lo que los demás, lo que los miembros de la iglesia piensen. No, óigalo bien. Se han llegado a los extremos. Insisto en esto. Se ha llegado al extremo de la lasitud, de la permisividad, donde a unos no les importa lo que los demás miembros de la iglesia hagan con tal de que lleven dinero. Esto es extremo, pero también se ha ido al otro extremo donde todo está prohibido, donde de una vez queremos como tabular a los demás miembros conforme a lo que nosotros pensamos y creemos. Bueno, yo tengo que hablarle de una u otra manera del vestido. Alguna vez llegó una joven a la congregación y no vestía de manera apropiada, fue una, dos o tres veces y ya los hermanos, los más religiosos, los más puritanos, empezaron a criticar, a cuestionar. Y de hecho empezaron a exigirme y a reclamarme que por qué no presionaba, no exigía a esta persona que vistiera así. ¿Sabe? Tengo una táctica, una metodología que a muchos no les agrada. Y es que yo no le prohíbo nada a nadie. Esto no se trata de ser lazo. Yo creo que el centro de nuestro ministerio está en la enseñanza de la palabra. Y cuando la gente empieza a escuchar la palabra, porque la Biblia lo dice, ya pasamos por allí, Pablo lo enseñó. Y es que tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra.
Sí, óigalo bien. En la enseñanza de la palabra, en la medida en que la gente va escuchando el mensaje de salvación, en la medida en que la gente va entendiendo el mensaje de salvación, la gente va cambiando cosas. ¿Sabe? Yo nunca le prohibí a esta joven sobre su vestido, ni le dije nada de su vestido. En la enseñanza de la palabra, esta joven empezó a entender. Y aunque no cambió de la noche a la mañana, poco a poco fue cambiando su vestimenta sin que nadie se lo prohibiera. Sí, así de sencillo. La mejor forma de enseñar principios y valores en la iglesia y de poner reglas es a través de la palabra. Cuando usted enseña la palabra y deja que el Espíritu Santo empiece a obrar en esta persona, la persona irá cambiando sin necesidad de que se le presione. Esto es edificando para el reino de Cristo. Porque muchos quieren edificar para sus iglesias, para sus congregaciones. Y entonces ponen reglas y de entrada exigen que tiene que ser así o así, y si no es de esta manera, no. No es válido. Esto es inaceptable. ¿Sabe? Jesús llamó a cada persona que llamó, la llamó con sus limitaciones, con sus desperfectos, sí, con sus cosas negativas. Y poco a poco, cada uno de ellos fue cambiando en la medida en que fueron entendiendo y en la medida en que el Espíritu Santo les dio la claridad sobre las sagradas escrituras en relación con sus propias vidas. ¿Sí? Pablo dice que no estamos en la iglesia para la autocomplacencia, para agradarnos a nosotros mismos. Dice que Jesús no se agradó a sí mismo. Cristo no se agradó a sí mismo. Todo lo contrario. Sí, fue envilecido o aceptó servir por nuestras vilezas, por nuestra maldad. Óigalo bien. Así que la invitación más contundente que Pablo hace en esta mañana, en lugar de tener esa prepotencia, ese orgullo espiritual, es a ser flexibles, a reconocer y aceptar la debilidad espiritual de otros y ayudarlos a que crezcan espiritualmente. No como nosotros queramos que ellos crezcan, sino como el Espíritu les indique y les ayude en ese crecimiento. Pero la mejor forma, como dice Pablo, es a través de las Escrituras. Pablo lo dice de esta manera: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, esto es para nuestro crecimiento, para nuestra formación, se escribieron. Así que tenemos las Escrituras. Jesús lo dijo: escudriñar las Escrituras, profundicen en ellas, no se limiten a lo que otros digan de la palabra. Abran el texto, léanlo y pidan la guía del Espíritu Santo. Junto con el Espíritu Santo, acoplado tu espíritu con el Espíritu de Dios, profundiza, sumérgete en ella y verás cómo ellas te dan claridad sobre todo. Y si el Espíritu te guía a que comas esto o dejes de comer aquello, oh, gloria a Dios, porque es el Espíritu Santo. Pero que no sea la imposición de un líder espiritual, que no sea la imposición de una congregación, de una denominación o de una iglesia. Que te dejes guiar por la palabra y por el Espíritu Santo. Yo no sé si estás comprendiendo en esta mañana. Sí, pero la palabra de Dios también nos combina en esta mañana a tener paciencia con aquellos que no han llegado o no han alcanzado la fortaleza
el crecimiento, la madurez espiritual que otros creemos tener o decimos tener. Sí, tal como Dios ha sido paciente con cada uno de nosotros. Tenemos que ser pacientes. En lugar de juzgar al hermano porque vive de esta manera o hace esto o aquello, abrazar, consolar, tal como Dios lo ha hecho con cada uno de nosotros. Si todos nosotros merecimos ser desechados, hemos hecho lo malo, lo dijo Pablo delante de Dios, pero en su misericordia, en su amor, nos abrazó en Cristo Jesús. Óigalo bien, nos abrazó en Él. Pablo invita a la iglesia que en lugar de estar en rivalidades, en contiendas insignificantes, sí, tengamos un mismo sentir. Tenemos un proyecto mucho más grande, que es edificar el reino de Cristo. Así que procuremos, óigalo bien, procuremos tener este mismo sentir, es ponernos de acuerdo para edificar el reino de Cristo, en lugar de estar en contiendas, en pleitos y en rivalidades, teniendo un solo mensaje, el mensaje del amor, el mensaje de la paz, el mensaje de la gracia, el mensaje de la grandeza y el poder del Espíritu Santo. Y de esta manera realmente seremos del agrado de Dios, glorificaremos al Dios Todopoderoso. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.